Hablaremos de la historia del nacimiento de Jesús. Óigalo, la historia. Y siempre que hablo en público en Navidad, yo siempre digo, mire, lo que vamos a cantar, lo que ustedes van a ver hoy, lo que yo les voy a hablar, les estaré recordando lo que es la historia universal. O sea, cualquier escuela con cualquier concepto que tenga, tiene que aceptar de que Jesús nació hace 2023 años. Bueno, realmente el nacimiento del Señor Jesús se calcula que fue entre el año 2 y el año 4 antes de Cristo. La fecha muy interesante, decirlo así. Pero esto es historia, mis hermanos. El nacimiento del Señor Jesús es historia, historia universal que nadie lo puede quitar. Aunque otros digan lo que digan, la historia no se puede eliminar. Entonces, ¿cómo es que si aceptamos la historia de Cristóbal Colón, aceptamos la historia de eventos mundiales, pero no aceptamos la historia verdadera del nacimiento de Jesús? Cuando usted va a hablar con algún amigo, dígale, mire, quiero hablarle de la historia del nacimiento de Jesús. Yo no creo en eso. Pues fíjese que usted hoy se levantó y dijo, hoy es jueves, fecha que es 15 de diciembre del 2023. ¿2023 de qué? Del nacimiento de Jesús. Bueno, Lucas fue el investigador asiduo, puntual, perseverante, que presenta todo lo que es los eventos más finos de lo que es la historia de Jesús, del nacimiento y el ministerio. Cuando usted va a estar leyendo el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas siempre es muy, muy amplio. Muy bien, entonces, vamos a comenzar aquí con Lucas. Lucas 1, del 1 al 4. Vea cómo habla el evangelista Lucas, este escritor, un investigador es él. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, vea cómo habla Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Muy bien, así es Lucas como habla, mis hermanos. Él es el investigador. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Así habla Lucas. Muy bien. Entonces, entremos con lo que es, mis hermanos, tiempo del nacimiento. Comencemos con esto. ¿Debemos celebrar el nacimiento de Jesús? ¿Qué diría usted? ¿Usted qué cree? Debemos, no es para que me lo hable aquí, ni que ponga el micrófono, pero sí para que usted tenga la respuesta. ¿Y por qué? ¿Por qué cree usted que debemos de celebrar el nacimiento de Jesús? ¿Qué piensa? ¿Qué dice? Esta es una buena pregunta. Por favor, no me la contesten. Pero es una buena pregunta en la cual en algún momento se la van a hacer o ya se la hicieron. Bueno, personalmente creo que sí. Yo creo que sí debemos de celebrar el nacimiento de Jesús. Así como amamos a la esposa, a la mamá, al papá, a los hijos, amigos y otros, nos alegramos cuando viene el día de cumpleaños y celebramos ese día festivo. Celebramos el aniversario, celebramos el día del evento aquel tan especial cuando nos conocimos, celebramos y hacemos fiesta y recordamos
algunos cumpleaños de otros. Yo quiero celebrar también el recordatorio, porque es un recordatorio de que Jesús nació en esta tierra. ¿Cómo no voy a celebrar yo el nacimiento del Salvador del mundo que me ha salvado y de que todos los días que llego delante de Él y le pido que me perdone con su sangre preciosa, me limpia? ¿Cómo no voy yo a celebrar esto? Yo creo que un verdadero cristiano debe de recordar todo lo que dice la Escritura, todo lo que dice. Ahora, hablamos de fechas, eso es otra cosa, pero debemos de celebrar el nacimiento. Vean, originalmente los paganos tenían diferentes fiestas. Estamos hablando en los primeros siglos y antes de la era cristiana, 100, 200 años antes, los paganos hacían diferentes fiestas, los paganos griegos y romanos, unos al dios Saturno dedicado a las cosechas, otros al dios de la luz del sol en el mismo tiempo, en ese tiempo de diciembre. Pero los cristianos convertidos del paganismo, ¿qué fue lo que sucedió? Se rebelaron contra todas esas fiestas. Eso fue lo que sucedió. Y recuerden que en el primero y segundo siglo fueron los siglos de persecución. El tercer siglo fue un siglo también que al inicio hubo un poco de persecución, pero allá por el año 325 al 330 bajó la persecución. ¿Por qué motivo? Por el emperador Constantino, que se hace amigo del cristianismo. Algunos han dicho que él llegó a ser cristiano. Bueno, hay que investigar un poquito más, pero igual como no conocemos el corazón de la gente, probablemente que así fue. Y si así fue, gloria a Dios. Pero si no, sépalo que este Constantino, emperador, fue, sí, muy amigo del cristianismo. Los convertidos en aquella época decidieron rebelarse a todas o contra todas las inmundicias pecaminosas de esas fiestas banales, porque era, mi hermano, depravaciones completas. Y hacerle entonces, como ahora somos creyentes y antes participábamos de esas fiestas, ahora queremos estar en contra, vamos a estar en contra y hacemos fiesta al Señor y Salvador, recordando que la luz de vida, no la luz del sol, ni las cosechas, ni la luna, ni ninguna otra cosa creada daremos honor, sino que solo al Creador del universo y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese, mis hermanos, fue el pensamiento de aquellos cristianos apoyados por el mismo Constantino como emperador de Roma. Oiga, qué interesante, porque estas fiestas venían primero de los griegos y el imperio romano, como es el imperio que toma todas las culturas y adopta las religiones de las culturas, porque así fue como el imperio romano se traga a los pueblos. Entonces adoptó aquellas fiestas y les aumentó más pecado. Pero ahora, con Constantino, aquello paró. Y los cristianos entonces dicen, no, nosotros vamos a presentar quién es el Señor del universo, quién es el Señor creador, quién es la luz de vida que vino a traer salvación, nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el pensamiento. Ese fue el motivo por el cual decidieron celebrar el nacimiento de Jesús en el 25 de diciembre. Así fue como nació, proclamando que la luz verdadera había llegado a este mundo y no era la luz pagana de las fiestas inmorales. Hay un evento muy interesante, histórico, mis hermanos, que también yo lo traigo a la luz y algo dije en estos días. Y es que en el año 1223, qué interesante porque
el año entrante tenemos el 2023. En el año 1223, en la ciudad de Asís, en Italia, el paganismo había crecido y ahí estaba un hombre, San Francisco de Asís, que usted lo ha escuchado, católico de la orden de los franciscanos. Él es el creador de esa orden. Al ver el tanto pecado y que venía el tiempo de la Navidad y nadie buscaba de Dios, entonces él quiso hacer en una cueva un nacimiento, así él lo planeó, y se buscó un bebé, un muñequito de arcilla, que era lo que tenía a la mano, y dos animales, y los puso ahí, y desde ahí él predicó contra el pecado y a favor del nacimiento y del Salvador Jesús y como nuestro Señor. En el año siguiente, el año 1224, el mismo San Francisco, en el mismo pueblo, el pueblo de Asís, que él era de este lugar, en ese mismo pueblo, él planeó con anticipación el 25 de diciembre y encontró una pareja que habían tenido un bebé en esas fechas. Y entonces aquello ya se hizo muy grande, trajo animales, hizo la simulación de José, de María, del bebé, los animales, trajo ovejas y aquello fue un evento maravilloso y muchas personas conocieron de Jesucristo en ese evento. De ahí en adelante parte lo que es todas estas costumbres acerca de los portales. Bueno, algo de historia para que vean cómo esto sucedió. No tenemos fecha con lujo de detalles del día exacto, pero podemos sacar algunas referencias que nos indicarán algo cercano. Así es que veamos lo siguiente. Lucas 1, 5 al 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Ve qué interesante lo que va a estar hablando Lucas. Lucas va a hablar de un sacerdote y de un evento ahí maravilloso, llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ah, qué tremendo. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? Bueno, Dios tiene sus planes y Dios va a hacer un milagro y otro milagro a la vez para que no digan de que no habían testigos. No, hay otro evento importantísimo. Mire, sigo con el verso 13 y verso 11. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Mis hermanos, mire, del verso 13, voy a leer en mi Biblia, no está aquí en la pantalla, verso 14, dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. ¿Sabe de quién está hablando? Está hablando de Juan el Bautista. El que va a nacer de esta pareja va a ser Juan el Bautista. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Estoy en el verso 15 de Lucas 1. Verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar, recuerde este pasaje, al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan
fue el que preparó el camino para la venida del Señor Jesús en su ministerio, refiriéndose al ministerio. Verso 18. Dijo Zacarías al ángel. ¿Cuál ángel? El ángel Gabriel, el mismo ángel que va a tratar con la Virgen María. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Se recuerdan de un evento similar a este? ¿Se recuerdan de Abraham y Sara? ¿Ah? Pues vuelve ese mismo milagro, el mismo milagro vuelve a suceder aquí. Y viene el verso 19, que lo tenemos aquí en la pantalla. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Bueno, muy bien. Las referencias que tenemos es que 6 meses después de iniciar el embarazo de Elizabeth, la Virgen María sería concebida por el Espíritu Santo. Viene este pasaje de Lucas 1, 26 al 27. Casi siempre leemos ese pasaje cuando vamos a hablar del nacimiento y comienza así: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Preguntamos al pasaje, o yo le hago la pregunta al pasaje: ¿al 6º mes de qué? Lo que está hablando aquí, mis hermanos, siguiendo toda la historia, está hablando al 6º mes de que el ángel Gabriel le hablara a Elizabeth y a Zacarías. O sea, 6 meses después de haber concebido Elizabeth, concebido por su marido, no por el Espíritu Santo, sino que el ángel le dio la noticia a ellos y Dios hizo el milagro de que en la esterilidad ellos dos pudieran procrear. Maravilloso, un verdadero milagro. Entonces, 6 meses después de esto es lo que viene aquí. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y aquí viene: a una virgen desposada. Oiga esto, mis hermanos, a una virgen. El hecho de que se llame o que la escritura le llame virgen no está hablando de santidad, está hablando de virginidad. O sea, una mujer que no ha tenido ninguna unión con hombre, ya es virgen. Y dice desposada con un varón que se llamaba José. O sea, sus padres habían hecho la negociación, esto era así, de que José iba a ser el marido de María. ¿Ya? Y entonces aquella negociación que ya había sido anunciada al pueblo, a los vecinos, a los familiares, duraba 1 año. Pero en ese año era un compromiso delante de Dios y delante de los familiares de que ellos no iban a tener ninguna relación de intimidad. Eso es lo que es el desposorio o desposada de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Ok, verso 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis acerca de esta expresión. En Jueces, ¿sabía usted que no solo a María se le dijo exactamente eso? En Jueces, capítulo 5, verso 24. Esto es muy importante conocerlo, mis hermanos, porque a veces le damos a la Virgen María una posición
que la palabra de Dios, Dios mismo, el Espíritu Santo, el ángel y toda la palabra no le da la posición que muchas personas le dan. Y hay que tener mucho cuidado en esto. Y mire, en Jueces capítulo 5, verso 24, dice así: bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eberseneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. ¿Quién era Jael? Jael fue una mujer que mató a Sísara y recibe ¿cómo se llama? Esa presentación de bendita tú entre las mujeres. Estoy hablando, mi hermano, de esto se está dando 1300 años antes de Cristo a Jael, otra mujer. Así es que no es solo María, bendita tú entre las mujeres. Muy importante saber eso. Muy bien. Pero aquí el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó. ¿Cómo no? Imagínese lo que es que un ángel llegue, ¿verdad? Por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás. Mis hermanos, quiero marcarlo acá. Uy, perdonen. Y ahora, dice, y ahora, en ese preciso momento, concebirás en tu vientre. Qué tremendo, mis hermanos. No hubo una intervención humana. Fue total y absolutamente divino el hecho de que fuera a concebir, que fuera llenado, ¿verdad?, su vientre. ¿Con qué? Con el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Dice, y ahora concebirás. En este preciso momento que te estoy hablando, es lo que le dice el ángel. Y ahora concebirás en tu vientre. Y le da el futuro. Y darás a luz un hijo. Vea todo lo que le está diciendo. Va a ser un varón. Y llamarás su nombre Jesús. Qué maravilloso, mis hermanos. Qué increíble. Esto, mis hermanos, es acerca del nacimiento, el tiempo del nacimiento. Esto es lo que la palabra de Dios nos está hablando. Por el momento, todavía no habla de fechas. Y ahora vamos a hablar un poquitito al respecto. Pero tenemos aquí una revelación interesante, ¿verdad? Si usted quiere sacar fechas y quiere empezar ahí a hacer numeritos, pues entonces se tiene que ir al ordenamiento del servicio sacerdotal de la época en el templo. Y entonces sacar cuándo era que oficiaba Zacarías y hacer la operación. 6 meses después, María concibe, y póngale 9 meses más y ahí nace el Señor Jesús. Pero la palabra de Dios no me dice ningún día ni mes. Pero más adelante vamos a ver algo más. Muy bien, sigo. El nacimiento. Veamos esto, el nacimiento. En la vida cristiana, creemos que hay momentos en los cuales Dios no tuvo o no tiene el control. Y algunas cosas se le salen de las manos, creemos muchas veces. Por ejemplo, una enfermedad. Uy, me atacó esto. Me cayó esta situación. Dios no está aquí. Dios me abandonó. No, 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 no. Nada de eso. Nada de eso. A veces una circunstancia ajena a nuestro dominio, como sucede en las decisiones políticas, decisiones de gobierno. ¿Será que Dios no tiene control de esto? ¿Será que Dios no está ahí? O situaciones circunstanciales del trabajo, o situaciones climáticas también. Pero todo, sépalo, todo Dios lo tiene controlado. Si Dios lo tiene todo controlado, ¿qué pasó aquí?
Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Cualquiera diría, y yo pensaba, de veras que, ay, qué problema, pero ¿por qué Dios no controló eso? Y que estos dos tuvieran su tiempo tranquilos, pero ¿por qué se presenta esto tan complicado? Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos, nadie se quedaba fuera, para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Vea qué interesante. Un evento político, un evento militar, un evento para saber cuánta gente tenemos, va a ser, mis hermanos, parte de la profecía divina. ¿Tiene Dios control de tu vida? Sí. ¿Tiene Dios control de lo que estás viviendo? Sí. Nada se sale, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él. Ellos, mis hermanos, estaban en el tiempo de promesa entre ellos, la cual estaba encinta. O sea, ya ella, cuando iba embarazadita. Ya tal vez había crecido, ¿verdad? Un poquito la barriga y entonces ahí iba ella. Bueno, esta disposición del imperio tan extraño o extraña, se cree que golpea a la pareja y deben emprender el largo recorrido, escúcheme, de 120 kilómetros. Pero Dios sigue al control, aunque al momento no se entienda, y se cumple la palabra que dice, dad gracias en todo. Amado hermano y hermana, si usted está viviendo alguna situación que usted dice, qué raro esto que me está pasando, parece como que Dios no está en esto, Dios está al control. Bueno, vea lo que sigue. Me parece que antes de esta caminata, esto es lo que yo veo, fue cuando José entró en dudas contra María, porque descubre que está embarazada. Porque dice en Lucas 2:5, la cual estaba encinta. Vieron el pasaje que habíamos visto. Y no fue de él. O sea, él descubre, ay, ¿qué pasó? Pero esta mujer, ¿cómo es posible? Además estaban en el tiempo del desposorio, lo cual era un tiempo de 1 año, y ese tiempo no era para tener intimidad marital, sino para guardarse ambos hasta el día del casamiento. Y vean, nos vamos a devolver ahora al Evangelio de Mateo. Vea cómo habla Mateo. Y aquí es lo que le digo, mis hermanos, que este es el tiempo en el cual José entra en todas aquellas dudas. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, ya sabemos que es desposada, antes que se juntasen, ¿ve? No hubo ninguna relación íntima, nada. Mis hermanos, como decimos, no la tocó. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. De alguna forma, José vio o María llega y le dice. De alguna forma, se halló, se supo. ¿Quién supo? José fue el que supo. José, su marido, como era justo, ve, él era. Y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Vea la situación, o sea, el hombre dijo, no, a esta mujer mejor la dejo, se la entrego al papá y mejor me voy. Yo la amo, yo la quiero, pero no puedo permitir esto. Y pensando él en esto, no sabemos cuántos días, he aquí un ángel del Señor, aquí vuelve esa obra angelical, ¿verdad?
le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Lo que le está diciendo el ángel es: José, yo te conozco, yo sé de dónde vienes, yo sé tu linaje, yo conozco tu familia, yo conozco tu sangre. No temas recibir a María, tu mujer. Y le vuelve a recalcar: ella es tuya. Sí, tú eres el esposo. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo no es tuyo, es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué quiere decir esto? Que luego, mis hermanos, ya él tuvo relaciones con María y tuvieron sus hijos. Y más adelante habla de los hermanos de Jesús, ¿verdad? Ya eso ustedes lo saben, si no, en otra ocasión lo hablamos. Y le puso por nombre Jesús. Y qué interesante, porque es el primogénito. El hecho de que diga que es el primogénito es que él era el primero de los hijos. Muy bien, seguimos. Nada es por casualidad y nada se sale de las manos del Señor. Aún esas cosas que vemos circunstanciales que suceden, así como sin control, y fue el hecho de que se declarara un censo y la pareja debió salir de su entorno tranquilo y viajar 120 kilómetros, ella embarazada a un lugar desconocido, sin familiares ni amigos, y al llegar no encuentran dónde vivir y hacen en el establo de los animales su lugar de posada y vivienda. Pero era el pueblo de Belén. Miren, es aquí donde vemos la soberanía y la omnipotencia de Dios dirigiendo todo para que la profecía se cumpliera. 710 años antes de Cristo, Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Tremendo, mis hermanos, porque cómo iban ellos a irse para Belén, solamente dirigidos por Dios y solamente por un mandato de gobierno, un mandato militar, un mandato imperial. ¿Ya? Obligatoriamente. Por eso, mis hermanos, los que somos hijos de Dios, debemos de saber, que todo lo que nos sucede está en las manos de Dios. Lloramos y nos dolemos y sufrimos, es cierto, pero Dios tiene el control. Sépalo, recuérdelo, por amor de Dios, sepa esto. Y este evento tan maravilloso de José, María y el niño es una muestra del control de Dios. El otro pasaje, Mateo 2, 5 al 6, ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Vamos a ver el tema de los pastores. Si usted, mi amado hermano, está viendo alguna postal de estas de Navidad o el portalito, ¿verdad? Esos que le llamamos los belenes, los pasitos, el nombre que usted le ponga. Bueno, ahí va a encontrar muchas figuritas, ¿verdad? Pero veamos qué dice la Escritura acerca de qué sucedió. Ok, lo primero que salta a la vista en el pasaje que habíamos leído al inicio, que habla acerca de los pastores, voy a presentar. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor
y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Bueno, lo primero que salta a la vista es por qué el ángel se reveló a los pastores de ovejas. El hecho de que fuera un ángel, a esto se le llama una teofanía, o sea, una obra, una presencia de Dios en el cuerpo celestial de algunos de estos seres. Por eso se le llama así una teofanía. Entonces lo que sucedió fue una teofanía. El ángel guiado, dirigido por Dios, fue el que se reveló a los pastores. Aquellos pastores que huelen mal, que huelen a orines de oveja, que siempre andan sucios y viven trabajando para las ovejas. Qué extraño, ¿verdad? Y no se reveló a los religiosos, a los más conocedores. ¿Por qué sería eso? No se reveló a los sabios, a los ricos, o a los del palacio, o a los del templo. Tampoco se reveló el ángel a ellos. ¿Por qué se reveló a los pastores? Interesante esto, mis hermanos. Y ellos estaban, ¿dónde estaban? Estaban en la pradera, estaban en una noche muy abierta, muy despejada. Interesante. Se entiende perfectamente que estos pastores están en el campo abierto, en la noche, lo cual solo se puede hacer esto en el verano. Y vea los acontecimientos. Entre los meses de junio, julio, agosto, septiembre, era el tiempo que los pastores se quedaban fuera de los establos, de las cuevas, porque en el invierno había que meter a los establos las ovejitas y las cabras y todos los animales, porque es demasiado frío y muchas veces llueve, ¿verdad? Entonces, en esta época de verano no hay lluvia ni frío extremo como en el invierno. Y en el verano, muy pocas veces llevaban las ovejas al establo. Casi se podía decir que nunca. Entonces, ya con esto, hablando acerca de los eventos, podemos ir deduciendo cuándo es entonces que el Señor Jesús nace. No hay fecha exacta, pero sí, este evento de los pastores nos habla muchísimo. Entre junio, julio, agosto, septiembre, que es el tiempo más seco y más caliente del verano, era cuando y hoy en día todavía, los pastores se quedaban con las ovejas y las cabritas pues en el campo, ¿verdad? En el potrero, donde estaba el pasto. Lucas 2, 10 al 12, dice, pero el ángel les dijo ahí a los pastores, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, no mañana, hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Vemos que Dios, en este evento importantísimo para la humanidad, no se reveló a los religiosos del templo tampoco, a los conocedores, sino a los más sencillos, volvemos a decirlo, a los despreciables por su oficio, a las personas que los religiosos del templo los tenían como gente de muy baja categoría. Así fue el suceso. No solo se les revela a ellos, sino que les da las señales exactas. Yo me pregunto, pero ¿por qué no hubo una revelación al encargado del templo? Ellos sí conocían la escritura y la conocían muy, muy bien. ¿Por qué no a los más importantes? Es que Dios no es que hace acepción de personas, y lo vamos a ver luego. No hace acepción de personas, pero Él le va a hablar a personas que realmente
tengan un corazón abierto al Señor. Por eso, mis hermanos, tengamos una mente, un corazón, una disposición. Mire, el cristianismo no es un cristianismo de hablar, sino es un cristianismo de vivir. Le dije a un hermano en tiempo pasado, debemos de practicar la fe vivencial. Y en estos días me lo recordaba él. Me dice, ¿te acordabas, Denis, que habíamos hablado de esto? Y me dijiste, sí, mira, así es. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios lo que quiere es trabajar con corazones sensibles, corazones que verdaderamente estén dispuestos. No tanto, mi hermano, para ser él o los o las importantes. No. Sino tener un corazón abierto para que Dios actúe en mi vida. Bien, veamos algo maravilloso que les revela a los pastores. Vea la revelación. Hallaréis al niño. Bueno, número 1, es un varón. Ok, bueno, qué interesante. Pero eso lo sabían los religiosos. Sí, pero es que estamos hablando ahora con pastores, ¿ya? Y algunos de ellos algo conocían. Y aquí el ángel va a ser muy enfático de cómo van a encontrar al niño. Y estas son las señales exactas. Luego, envuelto en pañales. Esto de que está envuelto en pañales, mis hermanos, para nosotros, entendemos pañales como lo que conocemos como mantillas, ¿verdad? Al bebé. Pues no, para ellos era diferente. Para ellos era una tira de tela de más o menos unos 20 centímetros de ancho y por ahí de unos 2 o 3 metros. Era una sola tira. Entonces envolvían al niño como como un canuto, ¿verdad? Como un gusanito lo dejaban así. Eso era, a eso se refiere envuelto en pañales. Era una sola tira, ¿verdad? Y lo enrollaban al niño. Entonces estaba el pobre niño ahí rígido. Y sabe usted que hasta el día de hoy, en estos lugares, en Medio Oriente, así se envuelve al bebé. Pobrecitos, ¿verdad? Porque no se pueden mover. Y ahí están casi amarraditos. Bueno, así fue la costumbre. Interesante. Bueno, 2. Otras señales. Acostado. Cuando ustedes lleguen, el niño no estará acostado, no, lo tendrán alzado. El niño estará acostado, no lo tendrán alzado. Qué momento, ¿verdad? Porque eso es como de llegar en un instante en el cual puede ser de minutos o de segundos, porque perfectamente lo puede alzar la mamá, ¿verdad? Y no, cuando ustedes van a llegar, lo van a tener acostado. Estará acostado, no lo tendrá alzado. Interesante esto, ¿verdad? Yo dije, mira, una señal así bastante interesante. Otra señal que aparece ahí y es la más sorprendente, que estará en un comedero de animales. Por más pobre que fuera una familia, nunca iban a ir al establo a tener un bebé. ¿Y cómo sería aquello, mis hermanos? El hombre tuvo que buscar agua para recibir al bebé de su esposa, limpiar al bebé, cortar el ombligo, mis hermanos, entre ellos dos. Vea qué tremendo ese momento de soledad. Nadie estaba con ellos, mis hermanos. ¿Por qué en un pesebre? Póngase a pensar, ¿por qué no en una casa? ¿Por qué no en otro lugar? Qué historia, ¿verdad? Qué cosa más increíble. Ay, a mí me llama demasiado la atención, ¿verdad? Esto. ¿Por qué siendo él el rey de reyes, señor de señores, el dueño del universo, dueño del oro y de la plata? ¿Por qué en un pesebre?
O sea, no solamente vino a nacer como pobre, sino que menos que pobre. Y así también lo dice Filipenses, ¿verdad? Que se humilló hasta lo sumo y bajó, aún estando en la condición de hombre, bajó aún más. Y aquí lo vemos. Así lo dice Filipenses en capítulo 2, ¿verdad? Y esto, mis hermanos, al punto de bajar al punto casi de un animal. No puede ser posible. Bueno, esta es la señal. Y claro, esto iba a sorprender a cualquiera. Mira, está en el comedero, está donde llegan las vacas, ¿verdad? Los bueyes, los burros, los caballos, ¿verdad? Las yeguas. Y ahí está durmiendo. Entonces, esto era una gran señal, mis hermanos, pero nos habla también de que el Señor ha llegado a los puntos más bajos. No tenga pena, mis hermanos, cuando está pasando alguna escasez. El tema de la escasez, mis hermanos, es parte del ser humano que debe de aprender, y a mí me cuesta y a cualquiera de nosotros nos cuesta. Y hoy en día, amados hermanos, por lo menos en nuestro país, cuesta. Y así, para que vaya a encontrar usted una condición de pobreza como esta, yo creo que casi que no se encuentra. Sí hay gente muy, muy pobre, pero por lo menos habrá una tacita de café, un pancito, algo. Pero aquí la condición era una condición de suma pobreza, ¿verdad? Pero bueno, así es como Dios Todopoderoso quiso que naciera nuestro Señor y Salvador. Las señales eran muy claras y de esa forma lo encontraron y dijeron aquellos: sí, este es el que nos dijo el ángel. Qué tremendo, ¿verdad? Qué cosa. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño, exactamente, ¿verdad? Como lo dijeron los ángeles, acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Los pastores llegan cuando el niño Jesús había nacido y lo encuentran en el pesebre envuelto y acostado. Tremendo, porque aquellos pastores contaron a la gente. Probablemente se acercaron al día siguiente, otros más, ¿ya? O los que estuvieron ahí, qué sé yo. La cosa que los pastores, aquella historia, aquello que vieron de los ángeles, el canto de los ángeles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, como estuve predicando el domingo pasado, eso estuvieron contándolo ellos a la gente, porque eran millones de millones de millones de ángeles. Y cuando llegaron aquí al pesebre, le contaron a José y a María, ¿verdad? De todo lo que habían visto. Entonces, los pastores llegan exactamente esa noche, acabadito de nacer el bebé, ¿ya? Esto es importante saberlo, mis hermanos. Ahora mire, ahora vamos al otro evento que aparece en la escritura, y es la visita de los magos. Y nos vamos a Mateo 2, 1 y 2 y el verso 7. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oiga, mis hermanos, esto lo escuchó Herodes. Entonces Herodes, verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Ya? Aquellos hombres, aquellos magos que venían de Oriente, fueron directo a Belén, ¿verdad? A Jerusalén, perdón.
Y en Jerusalén tienen la entrevista directa con el rey. Vea qué clase de gente era esta, qué influencia. Bueno, lo primero que notamos, porque estoy con lo que son los acontecimientos y dando el orden de los tiempos. Lo primero que notamos es que no son 3 reyes magos. Y entonces, de ahí sí, pero aquí en los cuadros y en las postales y en los portales y en todo lo que nos han dicho es que son 3. Y otro dice, bueno, sí, porque traían 3 regalos. Bueno, pero es que si era esta clase de gente que eran de una etnia de los grandes sabios y médicos de la época y astrónomos y astrólogos, esta gente no venían solo ellos 3, ellos venían con una gran comitiva, ¿verdad? Porque tenían días o meses de venir caminando. Y uno mismo pudo haber traído los 3 regalos, o perfectamente 3 personas, pero no quiere decir que eran 3. Pudo haber sido 6, 7 o más. La escritura no dice que eran 3. Otra cosa interesante, no tenemos los nombres de ellos. Sí, yo leí que era Gaspar, Melchor y Baltasar. En ninguna parte de la escritura dice eso. Eso fue la historia apócrifa que se hizo luego, ¿ya? Alguien hizo ahí un bonito comentario y le dio un poco más de fantasía a la cosa, ¿verdad? Pero no es así. No podemos estar metiendo lo que no es. Estos hombres no eran hechiceros como se les conoce en diferentes partes de la Biblia. En la Biblia aparecen magos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, aquel mago que quiso tener el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Esos eran hechiceros. Esos eran de los que jugaban con sortilegios y estas cosas. No. Estos hombres no eran de esos hechiceros, sino estos eran los hombres sabios en la medicina, en la astronomía y otras ciencias, muy probablemente de Persia, de Arabia o de Babilonia. Eran muy conocedores de las profecías mesiánicas y de alguna manera milagrosa reciben la revelación de Dios por medio de la observación del firmamento. Probablemente con todo lo que ellos tenían para leer y para estudiar, muy probablemente que algunos de ellos habían leído acerca de los profetas judíos y por ese motivo reciben ellos esa revelación divina. Gloria a Dios, porque Dios lo hace. Pero hay que tener cuidado cuando escuchamos historias que no son bíblicas y es mejor ir a lo que dice la escritura. Sigamos leyendo para que veamos acerca de esta visita. Ellos, habiendo oído al rey, estos reyes magos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Qué interesante estos hombres, porque estos hombres, vea la importancia que tenían ellos, que llegan directamente a Jerusalén y el rey les abre las puertas. Nadie sin audiencia entraba a hablar con el rey. Pero esta gente eran tan respetados que el palacio abre las puertas. Verso 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Verso 11. Y al entrar en la casa, oiga, vieron no al bebé, sino vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra.
Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿No ven ustedes, mis amados hermanos, cómo Dios trabajaba con estos hombres? ¿Cómo es que estos hombres reciben esa revelación divina para no volver por el mismo camino? ¿Para no ir a darle las noticias a Herodes? Con esto nos damos cuenta de quiénes eran ellos. Vemos su influencia y reconocimiento como hombres sabios cuando llegan a Jerusalén, pues todo el pueblo se turbó por su visita y aún el mismo rey les llama en secreto. Así pasó. Pero vea lo que sigue con el pasaje. Ya lo leímos. Al entrar en la casa. ¿Ah? Óigame, ya no era una cueva, sino un recinto bien formado. Ahora vivían en una casa, no en un establo, ni durmiendo en un pesebre. Tremendo, ¿no? Ya no era que estaban metidos en un establo, ahora están en una casa. Sí, y esto, mis hermanos, está bien claro en la Escritura. Quiere decir que la visita de los magos no fue, como quien dice, haciendo fila detrás de los pastores. No, 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 no. O haciendo coro detrás de los pastores, tampoco. No, ellos llegan unos 3, 4 o 5 años. Algunos han dicho que hasta 5 años. De 3 a 5 años después del nacimiento del Señor Jesús es que llegan los Reyes Magos, los magos, ¿verdad? Como les hemos dicho, algunos dicen de 3, pero la Escritura ya lo vimos que no. Mire, vieron al niño con su madre María. ¿Sabía usted que la palabra niño que aparece aquí en el griego está hablando de un niño que anda corriendo? Los sabios de Oriente no encontraron un bebé, sino un niño, caminando, probablemente entre los 3 y 5 años de edad. Maravilloso, ¿verdad? Este evento. Otra cosa que sucedió con ellos, dice, postrándose no la, postrándose adoraron. Mire, si existiera un momento oportuno de adorar a María, sería ese instante, donde los sabios de Oriente reconocieran a María como la gran madre. Pero no fue así. Ellos se postraron y adoraron al Señor Salvador del mundo. Esto nos enseña, mis hermanos, a quién debemos de adorar. Debemos de adorar al Señor Jesús. Debemos de adorar a aquel que vino, me salvó, me rescató en la cruz del Calvario y el único que es digno de toda honra y gloria. Hay un nombre que es sobre todo nombre y al nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Un día, mis hermanos, llegará el tiempo. Esto lo he estado diciendo en estos días los mensajes en la iglesia. Llegará un tiempo, mis hermanos, donde toda la creación va a adorar, va a doblar sus rodillas para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El mismo diablo, con todos sus ángeles y demonios, y aún los que están en el infierno, van a tener que adorar, aunque no crean, porque así está establecido. ¿Ya? Pero yo prefiero adorarlo en vida, ahora y con conocimiento de que Él es mi Señor. Pero qué horrible en el infierno tener que adorarlo, y adorarlo no por buena voluntad, no por buen deseo, sino porque obligatoriamente van a hacerlo. Dios va a hacer que Satanás y sus ángeles se dobleguen. Entonces, mis hermanos, esta enseñanza que nos dan estos hombres sabios, nos están diciendo de que ¿a quién debo de adorar? Al Señor y Salvador, Cristo Jesús.
Hablemos un poquito, y con esto concluyo, y así nos damos cuenta de estos eventos, un poquito acerca de los regalos. Oro. El oro era para el rey. Y aquí también es donde pienso acerca de la soberanía de Dios, supliendo para nuestras necesidades. Porque recuerden que ellos tuvieron que salir huyendo a Egipto y necesitaban dinero para todos los gastos. Me pone a pensar esto, que después de la visita de los magos, Herodes ordena la matanza de los niños. Ajá. Y es después de este evento, mis hermanos, donde José y María toman al niño y huyen a Egipto. ¿Cómo una familia con aquella necesidad iba a tener dinero para estas cosas? Pues de ahí, aquí está la soberanía de Dios, ¿verdad? Y es para que se dé cuenta, no te dejaré, ni te desampararé, contigo estaré siempre. Bueno, la historia de la Navidad es una historia, mis hermanos, de que Dios suple también para nuestras necesidades. Es muy bonito el hecho de los regalitos que hacemos o nos hacen. Es muy bonito. Y si usted lo pudo hacer a alguien, a un familiar, amigo, vecino, sus hijos, nietos, qué sé yo, quien sea, dele gracias a Dios de que Dios te dio una platita para comprar, aunque fuera un pancito de jabón, ¿verdad? O ahí una comidita o qué sé yo, algo. Dele gracias a Dios, porque es la oportunidad que Dios le da a usted y a mí, ¿verdad? Para traer este recordatorio que debemos de dar. Más bienaventurado es dar que recibir. El otro regalo que le hacen, el incienso. El incienso es el símbolo del sacerdote intercesor que ruega por los pecadores. ¿Sabe que ellos estaban ahí hablándole a la humanidad y diciéndole, este es el que va a ser el abogado de la humanidad, el intercesor, porque hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ese es el incienso. Ese es el símbolo del incienso. Y el último que se menciona es la mirra. Y la mirra, dársela al niño, era un dolor. Era un verdadero dolor, pero había que darse. Mis hermanos, así como vivimos con la alegría, con el gozo, también vivimos en medio del dolor. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido. La mirra era para ungir al muerto. Y desde niño se anuncia su muerte sacrificial por la humanidad. ¿Cuántas veces le tenemos temor al dolor? Dolor en el cuerpo, dolor en la familia, dolores morales, dolores espirituales, dolores en los cuales, mis hermanos, la gente abandona el camino del Señor. Mire, esos son otros dolores sumamente profundos, dolores terribles. Pues bueno, esto es parte también de esto. Usted como papá, como mamá, o hermano, hermanita, o que tal vez no tiene hijos, en fin, usted, óigame, la vida también está llena de dolores. La vida también está llena de cosas feas. Pero mire, ¿será que el Señor Jesús sabe de esos dolores? Sí lo sabe. Mamá, ¿usted cree que Jesús conoce de su situación? Sí. La más interna, el dolor, el más privado dolor, Él lo sabe. Él lo sabe. Él fue, ¿cómo se llama? Él recibió, perdón, ese regalo de mirra, recordándole su muerte, su sacrificio, su dolor por mí y por usted. Bendito sea Dios por lo bueno que Él ha sido, porque nos ha rescatado. Yo creo que un Salvador como el Señor Jesús merece una vida entregada a Él.
Y por ese motivo es que le amo. Y por ese motivo es que le sirvo. Yo le invito en el nombre del Señor Jesús que le dé por completo su vida y que no le niegue a Él lo que es de Él, su vida, sus bienes, sus cosas, todo es de Él. Que el Señor nos ayude a ser fieles. Y gracias a Dios por esta Navidad. Llegamos. Estos años que pasamos de pandemia, años dificilísimos, pero aquí estamos concluyendo este año también que ha sido bastante complejo. Pero puedo decir que estamos llegando en victoria. Vamos a orar, mis hermanos, y que Dios siga poniendo de su mano. Señor Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Dios bendito, por lo bueno que tú eres, por todo lo que tú nos das, porque tú, Señor, fuiste enviado a esta tierra. Y desde el momento, Señor, que fuiste enviado, fuiste reconocido como rey, también como sacerdote intercesor, pero también desde el nacimiento estaba marcada la muerte sacrificial por nosotros. Señor, gracias. Ayúdanos, ayúdame a amarte a ti sobre todas las cosas y que tú seas el primero sobre todo, que no haya nada primero que Cristo Jesús. Dios bendice a mis hermanos y gracias, Señor, por este estudio de los acontecimientos del nacimiento, recordando el tiempo de la natividad, el tiempo de la Navidad, el tiempo del nacimiento de Cristo Jesús. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.